Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alessandro Reyes, para los que no me conocen. Y si no están suscritos al canal, les suplico que se suscriban ahí abajo, le den clic a la campanita, le den like y compartan. Bueno, una vez dicho esto, les quiero contar que hoy les voy a hablar un poquito acerca de la historia del teatro, específicamente basándome en el teatro hispanoamericano y el teatro guatemalteco. Bueno, primero tenemos que decir que la historia del teatro ha existido casi que paralelo a la humanidad. Desde un inicio, las civilizaciones más antiguas pues hacían ritos, bailes para comunicarse entre sí, para entenderse antes de que existiera el lenguaje. Cuando fue existiendo igual seguían las personas tratándose de expresar, pero obviamente no quedan registros escritos de esto. Ya hablando de registros un poco más tangibles, entre comillas, tenemos el teatro oriental, que fue como que lo primerito que surgió, principalmente en India, en Arabia y en Egipto. Pero como les digo, ya hablando de teatro de una manera más formal, podemos hablar del teatro griego. El teatro griego inició con las tragedias de Eurípides, Sófocles y Esquilo, que las tragedias eran como que historias con un final triste y eran historias pues en general bastante trágicas, pero eran historias de la vida real. Luego surgió la comedia, la cual pues buscaba hacer reír a las personas. Luego de todo esto llegó el teatro en la Edad Media, que era ahí sí que una combinación musical totalmente. Estaba liderado por los juglares y los bufones, los cuales hacían teatro con distintas intenciones, algunos con intenciones de criticismo a los reyes, algunos con el fin de adoración a Dios y algunos otros con el fin de llevar noticias, pero lo hacían a manera de cuentacuentos. Y luego de esto pues ya llegamos a la Edad Moderna, en donde ya podemos hablar de los más grandes actores y escritores, como podríamos mencionar a William Shakespeare como un claro ejemplo, quien creó el teatro de Globe y presentó diversas obras que ha pasado a posteridad, entre ellas Hamlet o Romeo y Julieta. Ahora ya hablando del teatro hispanoamericano, podemos hablar de su época más rica, es para mí la época precolombina. Podemos hablar de obras como el Popol Vuh o el Rabinal Achí, por ejemplo, en Guatemala, pero gran parte de esta literatura se perdió o fue modificada gracias a que, pues, obviamente cuando vinieron los españoles, pues, deseaban evangelizar a los indígenas. Entonces, pues, lo que hicieron fue transformar sus libros y como que tratar de darles un enfoque cristiano. Por eso es que el Popol Vuh no podemos notar bastantes referencias a la Biblia, porque fue modificado. Fue como una especie de, este es tu Dios, pero este Dios se parece a mi Dios. Entonces fue como que intentar evangelizarlos por medio de la cultura que ellos ya tenían. Algo así como lo que cuenta Pablo en una historia bíblica de que él fue a Grecia y les presentó al Dios desconocido. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces en sí perdimos los escritos originales. Luego, en el tiempo de la conquista de la colonia, podemos hablar de un teatro más orientado al cristianismo. Como les digo, para pues poder de una manera más fácil evangelizar a las personas originarias. Sin embargo, este teatro se combinó, como les digo, también por eso es que van muy de la mano estas dos, la precolombina y la colonial. Se combinó mucho con el teatro o las costumbres indigenistas. Entonces llegó un punto en el que este teatro ya era como que una mezcla rara entre el cristianismo y las creencias indígenas. Entonces hubo un sacerdote que incluso prohibió este tipo de teatro. Y luego ya podemos hablar en la edad moderna actual de pues hay grandes escritores de teatro. Sin embargo, a lo que quería llegar yo es, en la actualidad no podemos hablar aquí en Latinoamérica de un Shakespeare. Lastimosa y tristemente no podemos hablar de un Shakespeare. No tenemos un Shakespeare. Tristemente el teatro no se le ha dado apoyo. Específicamente contextualizándonos en Guatemala, no se puede vivir del teatro. Yo soy una persona que amo el teatro, pero jamás ni siquiera me plantearía estudiar carrera de teatro. Por esto mismo, no es algo de lo que se pueda vivir. Y hay personas que sí lo logran y son muy afortunados. Sin embargo, no tenemos tanta gente que escriba teatro. Si nos damos cuenta, no hay tantas producciones de teatro creadas en Latinoamérica. Es muy triste el pequeño rastro que teníamos en la educación de teatro, cuando antes de que entrara el señor Jimmy Morales había una clase llamada teatro, que por cierto en casi ningún colegio lo impartían, lastimosamente, pero aún estaba en el pensum. Pero después de Jimmy Morales, él decidió unir todas las artes, toda la expresión artística en una sola clase, y
muchísimo menos van a contratar un maestro de teatro ahora. Entonces, pues, esto es algo lamentable, algo triste, pero pues, ¿qué se debe hacer? Es la realidad que nos tocó vivir en Guatemala. Lo que me gusta del teatro es que se va adaptando. En la actualidad, por ejemplo, vemos que las personas que hacían teatro no se quedaron como que de, ya no lo podemos presentar por el coronavirus. No, migraron a plataformas como Zoom. Esto es sumamente interesante. De hecho, yo estaba viendo que una de mis presentadoras favoritas, la cual es Pamela Paz, está actuando en una obra inspirada en Aladdin y están actuando por medio de Zoom y ella está promocionando en sus redes sociales y todo. Pero aquí quiero llegar con esto. Como podemos ver, lo que más hacen es actuar obras que ya existen, obras de Disney o Romeo y Julieta o incluso adaptaciones. Por ejemplo, nosotros fuimos a ver una adaptación de Sherlock Holmes a manera cómica, pero en sí no es teatro creado por guatemaltecos ni por latinoamericanos, y esto es algo bastante triste. Y bueno, pues siguiendo y emulando el estilo hispanoamericano, el día de hoy yo les vengo a actuar un pequeño monólogo que teóricamente entra dentro del concepto de teatro hispanoamericano, porque aunque no es de un artista reconocido, sigue siendo creado por un guatemalteco. Es un monólogo creado por mí, el cual se llama Oh, mi querida Suiza. Espero que les guste mucho. Habla de una persona que está huyendo por su vida, de una persona que por defender sus ideales políticos está siendo perseguida. Entonces espero que les guste mucho. La hice con muchísimo cariño para ustedes. Es en un formato de falso documental y como pueden ver, incluso hasta traté de darles efectos tanto con mi vestuario como también en base a lo que yo tenía y a la escenografía que yo tenía, tanto con mi vestuario como también con la escenografía. Y de hecho incluso te lo grabé en vertical cuando todos sabemos que siempre se graba en horizontal, pero esto lo hice porque supuestamente una cámara que lo iba siguiendo de manera rápida y de manera incluso un poco escondida. Entonces pues espero que les guste, los querí con muchísimo cariño y vamos a verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me metí a esto? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿En qué momento? Oh, patria, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me metí a esto, Dios? Oh, Suiza, oh, Dubái. ¿En qué momento me fui? Oh, Dios mío, Dios mío. Oh, recuerdo mi infancia, recuerdo aquellos días, aquellas tardes, aquellas noches de viaje en avioneta, todos los días y todas las noches. Oh Dios mío, oh Dubái, oh Suiza, ¿en qué momento me alejé de ti? Recuerdo mi infancia, mis padres, todo fue tan alegre. ¿En qué momento decidí irme? ¿En qué momento decidí venir acá, a esta tierra que me vio crecer? Ni siquiera me vio crecer. ¿Qué me pasa, Dios mío? ¿En qué momento me metí a todo esto? Solo eso me pregunto. ¿En qué momento en mi cabeza entró ese deseo? Recuerdo mis tardes jugando con aquellos niños, pero recuerdo esa diferencia. Los recuerdo a ellos de tez rubia, tez blanca, mientras que yo, moreno, bajito, ojos color marrón. Dios mío, Dios mío. Y yo sabía que algo andaba mal, simplemente no lo entendía. Dios mío, por favor, recuérdame. ¿En qué momento decidí meterme acá, por Dios? Sabía que algo andaba mal, Y recuerdo ese día como si fuera ayer, ese día en el que decidí buscar los papeles y lo encontré. Era adoptado. Yo sabía que no podía ser suizo. Recuerdo yo jugando con aquellos niños. Oh, ¿en qué momento? Y decidí venir acá, a esta tierra tan bella. Y preguntarme qué fue lo que pasó, tratar de buscar mi pasado, luchar por él, correr por él, encontrar a mis padres. Recuerdo aquella tarde, la recuerdo como si fuera ayer. Ellos me preguntaron que por qué había de volver. Yo les reproché por qué en ese orfanato, por qué me dejaron. Y ellos me dijeron que sería lo mejor para mí. Mi papá, un joven de 19 y una niña de 12. Todo fue un error, Dios mío. ¿En qué momento decidí venir acá? Oh, tardes de Dubái, tardes de Suiza. ¿Por qué? Y luego decidí luchar por esta tierra bendita. Corrupción, llena de corrupción. Recuerdo ese 15 de septiembre en el que decidí aventurarme e ir por
e ir por más, ir por el futuro de mi país. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me quedé en esa tierra en la que todo era tan simple? ¿Por qué no me quedé allá en Suiza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora me vienen corriendo, me vienen persiguiendo, siento que me volveré loco, escucho voces en mi cabeza, Dios mío, en cualquier momento estarán acá, o no, escucho pasos, pero siquiera vale la pena seguir corriendo, Dios mío, no lo sé, y si me encuentran, ¿qué más da? Al fin, él ya está preso. Esa rata callejera asquerosa ya está presa. Y todo el daño que les hizo a mis queridos guatemaltecos. Oh, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento se me ocurrió tan solo? Te marchaste unos días muy lejos de casa.